Bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más en su casa bendita. Amén. Listos para llevar a cabo esta escuela dominical, este aprendizaje que tenemos ahora, una clase muy preciosa para nosotros saber y entender que Dios es un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios compasivo, misericordioso, que tiene, hermanos, en su corazón y en su mente siempre a su creación. Tiene su creación para poder bendecirla, para poder, hermanos, esperar de ellos lo mejor. Desde el principio, las clases que hemos tenido en Génesis, del capítulo 1 en adelante, ya vamos por el 7, la clase de ahora, y siempre el Señor con su creación, tratando lo mejor y esperando la adoración, esperando, hermanos, el agradecimiento de parte de su creación, de parte del ser humano. Sin embargo, la clase pasada nos decía de que el ser humano se había desviado de una manera tan terrible que en su corazón de continuo era hacer el mal, y eso era todo lo que el hombre quería, a modo de que Dios no le gustó el proceder del ser humano. Eso fue la clase de la semana pasada. Ahora, la clase de hoy se trata del diluvio. Que Dios halló gracia, Noé halló gracia delante de Dios, y Dios lo consideró justo, y la misericordia de Dios se extendió hacia Noé. Lo puso, hermanos, para que le hablara a la gente, para que les dijera lo que iba a suceder. No creyeron. Ahora es la clase de la ejecución del diluvio. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiso creer a lo que Noé les decía. Noé les predicaba, les decía que iba a venir un diluvio, que iba a caer agua del cielo, que se iba a inundar la tierra, pero ellos no quisieron entender. Hasta que al fin se dieron cuenta que Noé no estaba bromeando, que Noé estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Exactamente, le mandó a hacer el arca, le mandó a avisarle a la gente, a toda la gente, que el diluvio venía, pero ellos, hermanos, no quisieron creer. Vamos a orar para dar inicio a esta clase. Señor de gloria, damos gracias, Señor, porque nos permite estar una vez más, empezando, oh Dios mío, una clase nueva, Padre Santo, una clase más en este estudio que tenemos de Génesis, oh Dios de gloria. Bendiga, oh Dios mío, a su pueblo que ya está aquí reunido, oh Dios eterno. Aquellos que vienen en camino, bendígalos, Señor, tráigalos con bien, apresure sus pasos, Dios mío, que puedan llegar a su casa para unirse con nosotros en esta clase, Padre Santo. Aquellos que no lo van a poder hacer, Señor, que se van a conectar en los medios sociales, oh Dios de gloria. Oh Padre Santo, bendígales en gran manera a ellos también, oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Capítulo 7 de Génesis, verso 1, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Génesis 7:1, vamos a ir hasta el 5, luego brincamos al verso 17, 18 y 19, y luego pasamos al 23, y luego al capítulo 8. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice así a la letra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Imagínense. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra,
Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Pasamos al verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas fueron muchas sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Verso 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Capítulo 8, verso 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Verso 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué tremendo, hermanos. Dios siempre teniendo todo bajo control. Él siempre haciendo las cosas bien, como Él sabe hacerla. Gloria al Señor. La verdad central dice: Dios es justo para detener la maldad mediante su juicio. Amén. Versículo clave, 2 de Pedro 2:5. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire, es que Dios no va a dar por inocente al culpable. El culpable es culpable y Dios es justo. Él no, hermanos, no hay injusticia en Él. Tan justo es que tuvo que raer al ser humano de la tierra porque la maldad era demasiada. Y cada vez que la maldad se acrecentaba tanto, el juicio venía. No sin antes avisar. Porque Dios, antes de que venga el juicio, avisa. Y hermanos, como ahora, Él ha avisado. Él está avisando. Él nos ha puesto a la iglesia para llevar, hermanos, las buenas nuevas de salvación, para llevar la noticia que este mundo va a perecer nuevamente, que juicio viene, pero que hay una salvación, hay un arca,
Cristo Jesús. Amén. Debemos nosotros de estar en el arca. Porque el que no esté en el arca, hermanos, le va a pasar lo mismo. Va a sufrir pérdida. La humanidad fue juzgada por el pecado a través de un diluvio universal. Esta acción de parte de Dios fue necesaria porque quienes poblaban la tierra ignoraron la convicción de pecado por parte del Espíritu Santo y el llamado de Noé a una vida justa. Sin embargo, Dios tenía un plan. Mediante la fe y la obediencia de Noé, preservaría a la humanidad y a los animales para repoblar la tierra después de este acontecimiento de juicio mundial. O sea, no era parcial el asunto. En todo el mundo, en toda la tierra. Así es que no es que algunos se fueron por allá a lugares desconocidos, lejos, donde no llegara el juicio. Era en toda la tierra, a nivel global. O sea, no había pauta, no había por dónde escapar. La única escapatoria que existía era el arca. Y la gente no quería. Decía, no, pues no, ¿para qué? Y ni hay mar cerca, ni hay agua aquí, ni lago, no hay nada. Y no ha llovido tampoco. Entonces, ¿para qué queremos arca? ¿Y para qué te vamos a ayudar, Noé? Era algo fuera de sí, hermano. Fuera de sí. Pero Dios había hablado y lo que Dios dice se cumple. Amén. Tiene fiel cumplimiento. Sí. La mayor oportunidad perdida para cualquier ser humano es ignorar la convicción que el Espíritu Santo despierta en su vida y continuar su vida de pecado. Por otro lado, responder al Espíritu y recibir a Cristo es una acción de la que nadie debe arrepentirse. La gente de los tiempos de Noé no respondió al llamado de Dios al arrepentimiento de Noé. Un hombre justo, por la fe en Dios, obedeció cuando Dios lo llamó a construir un arca para salvar a su familia y a las parejas ejemplar de todos los animales y aves terrestres. La fe en Dios de Noé resultó en obediencia total porque construyó el arca según las especificaciones de Dios y la abasteció con los alimentos necesarios y preparó, aleluya, y preparó a bordo un lugar para todo animal y toda ave que el Señor le trajo. Noé fue ejemplo a su generación de una persona que siguió a Dios aun cuando aparentemente no tenía sentido construir un barco inmenso en tierra, especialmente cuando hasta este momento en la historia no había registro alguno de un diluvio y aún de lluvia. O sea, la gente estaba en su manera de pensar, estaba correcto. Ellos decían, pues ¿cómo? No se puede. Pero Noé decía, así va a ser. Dios le había dado instrucciones y le dijo de qué madera hiciera el arca. Y de esa madera lo hizo, le dio las medidas de largo, de ancho y de alto. Le dio. Y Noé lo hizo así. Ahora, ¿qué es lo que mantuvo a Noé siempre con esa visión? Porque él tampoco había experimentado lluvia, tampoco había experimentado diluvio, no sabían nada de eso. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo a él siempre obedeciendo a Dios? La fe y la obediencia a Dios. La fe. Con la fe va la obediencia.
Y es lo que Dios le agrada. La fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Sí. ¿Qué fue lo que dijo el Señor al pueblo? Ya sacrificios, ya estuvo. Obediencia quiere. Obediencia. Mejor que sacrificio, la obediencia. Sí. Entonces, en Noé, esto le agradó a Dios. La fe de él y la obediencia. Entonces, Dios decidió escogerlo a él como pregonero de justicia, para que él pudiera anunciarle a toda la creación, a todo el pueblo, a toda su generación, que Dios era real, que se convirtieran, que vinieran a buscar a Dios, que se arrepintieran de sus pecados. Pero la gente no quiso. No quiso. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué piensan ustedes que la gente antidiluviana no quiso? Porque no creían. Nunca habían visto agua. ¿Verdad? Y porque el pecado era tremendo que no decían cómo. Están locos, ¿cómo nunca ha llovido, ¿no? Vamos a seguir con la vida. ¿Cómo? Algo similar como lo que pasa ahora con muchas personas. Sí, y mire, hay unos que dicen, no, es que yo no acepto porque no voy a cumplir. Mire qué trampa que el diablo les ha metido. Así estaban los antidiluvianos. Sí, hermano, ahorita que está hablando de eso, antes de que entremos más adelante en la clase, no muy lejos, hermano, el joven, ¿sabe quién es? Él no creo que va a dar su paso de obediencia, solo Dios sabe que toca el corazón, pero él juró a sus padres que él nunca iba a cambiar de religión, ni mucho menos hacer un paso de obediencia. Entonces, cuando una persona se pone en su fe, lo de sus padres, la obediencia a ellos, aunque le estén presentando al Dios de poder, al Dios que todo lo puede, está con un pie aquí y otro pie allá, lo hago, no lo hago, sí o no. Entonces, eso es porque no creen, porque no tienen fe, porque no se les ha inculcado como los antediluvianos, también porque aunque les hablaban, pero endurecieron su corazón, y así pasa ahorita en estos tiempos. Aunque usted les presente el evangelio, les hable del Señor, les presente los milagros que el Señor puede hacer, están necios, están duros en lo que ellos creen que eso es, y solamente Dios es el que puede tocar el corazón. Es el trabajo de la iglesia, orar. Pero también la persona tiene que querer cambiar, aceptar, porque si no, bien puede a la gente orar todo el tiempo, pero si la persona no pone de su parte, Dios quiere un corazón dispuesto, y porque Él es un caballero, Él llega y toca, dice la palabra de Dios, y si usted quiere, usted le va a abrir la puerta y dice, no, yo me quedo dormido, ¿verdad? Sí. No importa que esté afuera aclamando al Señor, el Señor está listo ya con la bendición, pero la persona tiene que poner de su parte, si no, pues Dios no quiere nada por eso. Disculpe, hermano. Hay poder. Amén, eso sí. En ese tiempo, hay poder. Amén. Ninguna había oído hablar de parte de Dios alguna maldición, algún castigo que iban a mandar. Entonces ellos extrañaron, ¿y eso qué? Pero eso ellos, pienso que por eso aún no creyeron ellos así. Pero habemos personas que aceptamos al Señor y a veces le negamos también. Mi hijo, o él, cuando murió mi hermana o la nana, él no habló bonito de Dios. Digo, ya no voy a orar por comer, y ahí digo un montón. Y a mis hijas nunca jamás les voy a hablar de Dios. Tremendo. Pues ahora ya comienzo otra vez a orar por la comida. Hablamos de Dios a veces todas las noches. Entonces que Dios remueva el corazón de él, que aprendió de Dios. Ahí es usted el poder de la oración. Ahí está el poder de la oración. Y a las personas que han estado arraigadas en su religión, cualquiera que sea, orando, pidiéndole al Señor que den oportunidad de enseñarles la Biblia. Porque la mayoría de las demás religiones no leen la Biblia. Muchos ni tienen Biblia. Yo pienso que esta gente
renegaba por Noé para que Noé ya no siguiera lo que Dios le había mandado. Pero como era un mandato de Dios, él llegó y cumplió la promesa que Dios le había puesto. Él sabía lo que había creído y sabía. El hermano Romero iba a decir algo. No, pero así como dice el hermano Polito, estaba viendo yo creo ustedes han visto a este artista Kevin Sorbo. He visto que hace muchas películas cristianas y hace el papel del ateo en las películas, donde el ateo se hizo ateo porque Dios no contestó alguna petición que tenía. En la primera fue por su madre, en la segunda que acabo de ver era porque el hijo de él tenía cáncer y murió y se enojó con Dios, dijo, Dios no puede ser amable, no puede tener amor si deja, y así hay mucha gente, pero gracias a Dios que yo creo Él hace eso para dar a entender a la gente que hay veces que uno quiere que Dios contesta de la manera que uno quiere, que uno pero desea. Dios es el que es sobre todo y tenemos que tener fe que su manera es mejor. Amén. Amén. Lo que Dios hace es perfecto. Amén. Y todo lo hace para el beneficio de nosotros. Amén. Amén. Aunque a nosotros nos parezca en el momento que no. Porque mire, hay gente que se mete en unas necedades porque no quieren obedecer a la palabra de Dios. El pueblo antidiluviano se metía en unos temas que para ellos les convenía en ese momento, por no obedecer, para no ayudar, para no hacer lo que Noé les decía que Dios había mandado. Entonces se metían en sus temas que no, como otra cosa, ¿cómo vamos a dejar nuestras fiestas para ir a hacer un barco y para ir a oír a este loco de Noé? No, aquí mejor pachanga todos los días, casándose y dándose casamiento y haciendo todos sus desbarajustes que a ellos les encantaba y juzgando de loco a Noé. ¿Por qué razón? Porque no tenía caso. O sea, no hay un punto de decir, bueno, en esto tiene razón Noé, vamos a ir a ayudarle a hacer el arca. No había. Pero Dios había dicho. Y Noé le creyó a Dios. Y ahí está la clave, en creer. Mire, la clase, hermanos, hace mucho hincapié en la fe. La fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, agrada a Dios. La fe mueve montañas. La fe, hermanos, trae milagros. Trae milagros. Y eso es precioso. Porque Dios se agrada con los que tienen fe en Él. Y por fe, hermanos, muchos siervos alcanzaron cosas grandes. Amén. Por fe. Hasta nuestros días, por fe, se alcanzan cosas grandes. Milagros que Dios hace. Prodigios. ¿Por qué? Porque la fe nunca ha dejado de ser. Y siempre para Dios ha sido muy importante la fe. Y Noé, hermanos, era un hombre que tenía fe en Dios. Amén. No iba por lo que miraba, iba por lo que Dios decía. Amén. Y si Dios les había dicho que iba a mandar un diluvio, que predicara, que le dijera a la gente que el diluvio venía, él lo creyó y lo hizo así. Amén. Siguió él hablándole a la gente hasta el día en que Dios dio la orden de meterse al barco, de meterse al arca, que dijo Noé, ya es hora, empieza. Capítulo 7, del verso 1 al 4. Aleluya. Mi hermana Angélica, ¿me puede ayudar, hermana, por favor? 7 del 1 al 4. Aleluya. Está en el expositor también, creo. Más mejor. No, mejor en la Biblia. Está más grande la letra. Sí, amén. Y que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis 7 del 1 al 4. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca,
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. Y también, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Amén. Fíjese, hermano, qué tremendo. Para que Dios haya llegado al punto de decir, ya basta de pecado. Voy a terminar con el ser humano que yo creé. O sea, Él lo creó. A Él le pesaba en su corazón, pero la maldad ya era insoportable. Como quien dice, la maldad había llegado al colmo. No más. Ya no se podía. El único que Dios encontró justo fue a Noé. ¿Se imagina cómo estaba el asunto? Si Dios los hizo perfectos, Adán y Eva pecaron, los sacó del Edén, y todavía sigue el asunto. Caín mata a Abel, y sigue la situación a manera de que llegamos hasta estos días, en que ya la maldad era tan terrible que solo Noé era el único justo delante de Dios, y Dios lo llamó para que hiciera algo especial. La fe de Noé le movió a la acción. Construyó un arca que preservaría la vida humana y animal. La fe, ese cómo hace hincapié en la fe, fue la respuesta de Noé ante la revelación de Dios y de su plan. Dios ya antes se había revelado a Adán y a Eva en el huerto, y aún después de la tragedia del pecado, Dios se reveló a otros para que se acercaran a Él. Dios consideró a Noé como un hombre justo delante de Él. Esto fue el resultado no de una vida perfecta, sino de la fe de Noé en Dios. La fe de Noé, sin embargo, no fue simplemente una actitud del corazón. Lo condujo a la acción. Cuando fue ordenado por Dios a construir un arca, él siguió meticulosamente las instrucciones de Dios, creando una embarcación que mantendría con vida a los representantes de toda la vida animal en la tierra y a 8 seres humanos, además de las parejas de toda especie de animal. Dios instruyó a Noé que hiciera entrar en el arca 7 parejas de todo animal, adecuado para el sacrificio y para comer. Importante, ¿por qué fue que Dios mandó que metiera 7 parejas? Hermano, estamos en la clase y yo quiero preguntar esto de los animales. Dice, todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja del macho y su hembra. Yo quiero saber cuáles son los que no son limpios. Los que no son limpios eran todos aquellos animales que no calificaban para el sacrificio de Dios. Y los que calificaban para el sacrificio divino, esos eran limpios para Dios. Dios era el que decía, por eso dice que meta 7 parejas de las aves, de los animales que son limpios, y de los terrestres que son limpios, son los que se usaban para hacer el sacrificio para Dios. Y los que no eran limpios, esos no calificaban. ¿Y cuáles eran los sacrificados? Los sacrificados, las palomas,
de los animales, los carneros, los corderos, las ovejas, Esos eran para el sacrificio. para el sacrificio, y tenían que ser perfectas. Eso después Dios lo ordenó ya con Moisés. Cuando ya ordenó la ley, Dios ya lo instituyó, pero desde antes Él venía preservando los animales que eran de agrado para Él y los que no eran de agrado para Él. A eso lo calificaban como limpios o no limpios, porque en ese tiempo todavía no les decía inmundos. Después ya con la ley eran los animales limpios, los animales que sí calificaban, y los animales inmundos o impuros no calificaban para el sacrificio para Dios. Por eso vamos a ver enseguida de que cuando ya el arca posó y la tierra se secó y pudieron salir, entonces Noé hizo sacrificio a Dios con estos animales, los animales limpios. Y Dios sintió olor fragante, pero eso va después de la clase. En Levíticos 11 está todo lo que son los animales limpios y los que son inmundos. Y ahí te da la Gracias, lista. hermano. Sí, amén. Es que si no pregunto nunca voy a aprender. Si no, pues para eso estamos en la clase. Gracias, Amén. hermano. Para que podamos nosotros aprender cualquier duda que tenemos, preguntamos. Y aquí entre todos averiguamos y lo hacemos. Amén. Gloria al Señor, ¿sí? Porque ese era el punto de los animales limpios. Y por eso era que no se metió solo una parejita, sino que fueron 7. Porque Dios ya tiene todo en su plan, ¿verdad? Ya lo tiene todo planeado, concertado y muy bien hecho. Gloria al Señor. Dice: cuando fue ordenado por Dios a construir un arca, Él siguió meticulosamente las instrucciones de Dios, creando una embarcación que mantendría la vida de los representantes de toda la vida animal en la tierra y 8 seres humanos. Viene siendo Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Además de las parejas de toda especie de animal, Dios instruyó a Noé que hiciera entrar en el arca 7 parejas de todo animal adecuado para el sacrificio y para comer. Más tarde Dios estableció en su ley distinciones entre las clases de animales. Deuteronomio 14, 3 al 8 lo dice, y Levítico 11, 1, 2. Hasta ese momento, sin embargo, Noé solo había dejado entrar al arca todos los animales que Dios le traía, incluyendo las 7 parejas de toda ave. Ahora, mire qué lindo es el Señor. Él le trajo los animales a Noé. O sea, Noé no fue a agarrar cualquiera, macho, hembra, sí, vente, súbete. No, Dios los escogió. Hasta eso escogió Dios, los animales. Y Él se los trajo a Noé para que los metiera larga. Si no se imagina cómo le hubiera hecho Noé para agarrar una parejita de cada especie o las 7 parejas de los animales limpios. Difícil. Tal vez con el perro sí, no, firulay, vente, súbete. Pero los demás animales iba a ser difícil, pero Dios los escogió y se los trajo. Así como se los trajo a Adán para que le pusiera nombre, así se los trajo a Noé para que entraran en el arca y para que pudieran sobrevivir, para que después que pasara el diluvio se multiplicaran y la tierra volviera a ser llena de los animales y de los seres humanos. Gloria al Señor. El tiempo de la preparación estaba llegado a su fin. Mire qué tremendo cuando llega a su fin el tiempo. En los días que estamos viviendo nosotros, la gracia está llegando a su fin y mucha gente no lo puede percibir.
dicen, no, eso no puede ser, porque la cosa es cierto que no va muy bien, pero esa es cosa de que el ser humano, claro, el ser humano, por la perversidad, por la maldad, por el pecado, es que es el ser humano. Pero el tiempo de la gracia está llegando a su fin, así como en estos días el tiempo que Dios les había dado al ser humano para que se arrepintieran y se convirtieran a lo que Noé les decía, a lo que el Espíritu Santo les hablaba. El tiempo estaba llegando a su fin, y en este tiempo, hermanos, es cuando Dios dijo, ya no se puede más. Mire qué tremendo, hermano. No importa si la gente cree o no cree, ese es el problema del ser humano. Si usted va y le dice que Jesucristo ha prometido venir nuevamente por su pueblo, el que le ha aceptado, el que le ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador personal, y la gente no quiere creer, ya es problema de ellos. Ya uno no puede hacer otra cosa más que, si es posible, y los miro otra vez, volverles a decir. No cansarse de decirles, ¿ya? Porque ese también es otro asunto que hay mucha gente que se cansa de decirles. Y no, Noé no se cansó de decirles. El arca ya va medio camino. El arca ya va 3/4 de armado. El arca ya casi se termina. El tiempo se les está acabando. ¿Qué sé yo? Noé les iba anunciando, hermano, cómo iba el asunto. El tiempo se está cortando. Y ellos, hermanos, siempre aferrados a que no, y que no, y que no. Y estoy hablando en términos de que toda la muchedumbre decían no. ¿Cómo estamos ahora? A nivel mundial hay, creo que estamos al 4.5%, ya subió al 8%. Porque no me recuerdo si en la última estadística que hicieron, se me hace que subió al 8%, pero a nivel global. O sea, ¿qué es? El 8% es nada. A nivel global, de la gente que sí ha creído en el Señor. De la gente que sí ha estado reconociendo que solo en Cristo hay salvación. La gente antidiluviana no reconocía que solo el arca era la salvación para poder sobrevivir del castigo que venía. Pero, hermanos, tenemos mucho trabajo por hacer. Bastante. Aunque la gente diga no y nos den el puertazo en la cara, hay que seguir. Hay que seguirles diciendo. Porque así es la humanidad. Se le habla lo que Dios dice, se le habla lo que Dios quiere, y ellos no lo creen, no lo aceptan, no quieren. Porque había un joven que decía, es que si acepto a Cristo ya no voy a poder ir a los bailes. Fíjense lo que le estorbaba, ir al baile. O sea, le gustaba mover el esqueleto, le gustaba. Y muchos, y lo que les gusta tomar, no, que ya no me voy a poder echar mi cervecita. Y así sucesivamente, lo que le gusta a la gente, el diablo le dice, no, pues mira, si te metes ahí con esos locos, ya no vas a poder hacer nada. Al contrario, es muy por el contrario. Aquí nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar sin necesidad de ningún estupefaciente, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de nada. Yo me gozo, me alegro, cantamos, aplaudimos, nos gozamos y le damos honra y gloria al Señor. Eso es lo que la gente no entiende, que aquí ya no va a necesitar nada de ayuda para poder gozarse y alegrarse, porque en el Señor hay gozo. Amén. ¿Y qué digo gozo? Plenitud de gozo. Amén, aleluya. Pero la gente no lo quiere entender. Los antidiluvianos estaban así, sin entender y sin querer, con el corazón endurecido, entenebrecido y equivocado totalmente. ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo es ese, trastornarlo, decirle mentira. Y hay veces que le dice unas verdades a medias, que son mentiras al final.
Porque esa verdad a media es para abrir la puerta y echar el veneno, echarle la mentira. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios. Ahí es donde el ser humano tiene que despejar la mente para poder entender que Dios es el único que nos da la salvación a través de Cristo Jesús. Qué precioso, hermanos. Esto es muy precioso. Dice, el tiempo de la preparación estaba llegando a su fin. Más de 100 años después de que se le dijo a Noé que construyese el arca, Dios declaró que en 7 días traería inundación sobre la tierra. Al afirmar que la lluvia vendría por 40 días y 40 noches, Dios usó un periodo de tiempo que aparece varias veces en la Biblia. Moisés pasó 2 veces 40 días y 40 noches con Dios. Primero, cuando recibió los 10 mandamientos. Y nuevamente poco después, cuando el pueblo de Israel pecó al adorar el becerro de oro. En Deuteronomios 9 del 7 al 18 encontramos esa narración. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, donde fue tentado por Satanás. También pasó 40 días con sus seguidores entre su resurrección y su ascensión. Ese momento tan precioso, hermano, que yo no soy muy cortito de mente, ¿verdad? Pero no puedo imaginar en realidad cómo fue ese momento. Ellos habían pasado un tiempo tremendo en que el maestro se lo quitaron, lo mataron para la cruz, lo enterraron, pero resucitó al tercer día. 40 días pasó apareciéndoseles, dándoles instrucciones, haciendo infinidad de cosas, pero ese momento en que el Señor fue llevado al cielo, no sé cómo se lo imaginan ustedes, ese momento. Precioso. Mas sin embargo, los que estaban ahí, como que no lo podían creer. Porque, hermanos, después de estar con él tanto tiempo y verlo resucitado, y me imagino yo, porque tenía la mente humana, ¿no? Han de haber dicho, no, pues que se quede con nosotros, pues ya resucitó, que siga con nosotros aquí todo el tiempo. Pero no, él tenía que ser levantado, ya estaba profetizado. Imagino yo, hermanos, ese panorama tan bonito cuando el Señor les está hablando y empieza a elevarse, a irse gradualmente al cielo. Y ellos hermanos, me imagino yo con el corazón mirando esa maravilla. Aleluya. Que su maestro iba al trono de Dios, a sentarse a la diestra del Padre. Y hermanos, qué precioso. Eso, hermanos, les selló la fe tremendamente. Y luego los ángeles que se les ponen a un lado, varones galileos, que están mirando al cielo. Y creo que ellos a voz en coro contestan a Jesús que se va para el cielo, ¿verdad? A nuestro Rey. ¿Qué dicen los ángeles? No se preocupen. Así como lo han visto ir, así lo van a ver venir. Y eso es lo que nosotros predicamos. Eso es que nosotros los Noés le predicamos a la gente. Que Jesús va a venir. Que después vienen los juicios. Pero, hermanos, terriblemente la gente no quiere entender. No quiere. Vamos a leer el capítulo 7 del versículo 5 al 10. Mi hermana María, por favor. Eso está en la Biblia. Aleluya. 7 del 5 al 10. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así, dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de
600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos y sus mujeres y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Amén. Hasta el 10. Gloria, sí, hasta el 10. Amén. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. La ejecución, hermanos, de lo que Dios había avisado con mucho tiempo de anterioridad. Es que, hermanos, es tremendo cuando se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. O sea, ya no hay tiempo para más. Ya cuando llega al colmo el pecado y que Dios ha venido anunciando y diciendo que va a castigar y que lo va a castigar y que lo va a castigar. Lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Dios les dijo, si llegan a comer del árbol que está en medio del huerto, castigo viene. Les va a caer castigo. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron. ¿Se las dejó pasar Dios? Imagínense. Si Dios no perdonó a ellos, ni perdonó a los antidiluvianos, ¿cree que en esta ocasión de la gracia lo va a hacer con los que no quieren nada con Él? Tampoco. No lo va a hacer. Y el momento de ejecutarlo llegó aquí, en lo que acabamos de leer. Amén. El momento de la ejecución del castigo de Dios llegó. El diluvio venía irreversiblemente. O sea, era tiempo de que el diluvio viniera. Ahora, ¿por dónde empezó el diluvio? Dice que de abajo. Por abajo. Sí, de abajo. Mire qué tremendo. El diluvio empezó por abajo. Se abrieron las compuertas del abismo y empezó a subir el agua a la tierra. Y encima de eso se abrieron las cataratas. Después, primero de abajo y después de arriba. Ahora, Noé y su familia ya están en el arca con todos los animalitos, porque Dios le dijo, entra y tienes 7 días. 7 días. En 7 días yo voy a empezar. Todavía el Señor dando quebrada. Me imagino yo que los antidiluvianos, hermanos, miraron a Noé entrar al arca, porque él no estaba solo allá, refundido donde dicen los gabachos, en the middle of nowhere, ¿verdad? Él no estaba allá, él estaba ahí. Lo miraron entrar, él y su familia, al arca. Miraron aquel montón de palomitas que venían volando al arca. Los animalitos, los reptiles, cuadrúpedos, todo. Lo miraron y ni aún así. Yo, aunque sea por curiosidad, hubiera ido, no, ¿qué está pasando? De veras es cierto, sí, me meto yo también, ¿verdad? O sea, actuar inteligentemente. Pero, ¿cómo podemos nosotros pensar que hay gente que ni siquiera como los animalitos actúa? Sí. O sea, no tienen, de veras, no tienen. ¿Cómo? Y ayer muchos dicen, si el burro tuvo inteligencia para meterse al arca y los seres humanos no. ¿Se imagina qué tremendo? Pero Dios tiene todo bajo control. Amén. Y dice, están afuera, hermano, cuando están en un bosque o en una selva, ¿ah? luego se ponen mucho cuidado porque cuando ven que no hay ruido, saben que los animales están presenciando algo. Presenciando. Y luego, y si no, que vuelan rápido es porque algo pasa.
y como la inteligencia de los animales Sí. para esas cosas, ¿verdad? Ah. Y uno que teniendo Tiene la presencia de raciocinio. Dios, sí. Supuestamente, no supuestamente, sino que el ser humano tiene raciocinio. Sí. El animal no. Actúa por instinto y su instinto no le falla. Amén. Y entonces, ¿por qué al ser humano nos falla el raciocinio? Sí, amén. ¿Verdad? Es un punto bien tremendo. Bien tremendo. Dios quiera, hermanos, de que todos los seres humanos pongan mente a la palabra de Dios. Amén. Pongan mente al evangelio de Dios. Porque no es una locura. Es locura para el que se pierde. Pero para el que viene a los pies de Cristo Jesús, el evangelio no es una locura. Y nosotros debemos de mantener esa firmeza, esa confianza, esa fe en Dios y accionar conforme a la fe. Amén. Porque la fe no es solo de que, oh, tenemos fe, no, lleva acción. La fe nos lleva a accionar. ¿Para qué? Para que se pueda ejecutar lo que Dios ha mandado que se haga. Amén. Gloria al Señor. La fiel obediencia de Noé es un ejemplo de cómo una persona puede influir en la vida de muchos otros, aún en generaciones futuras. Sin duda hubo muchos desafíos presentados por la gente de su generación inicua, pero Noé perseveró y llevó a cabo el plan que Dios le había trazado. Mire, no hay que desviarse de lo que Dios manda y ordena. Eso no quiere decir que no vamos a tener desafíos, sí vamos a tener. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo ya he vencido al mundo. Aleluya. Así es que confía en mí, y el que está en mí es más que victorioso. Amén. Feliz, dichoso, bienaventurado. Gloria al Señor. No fue obediencia en todo lo que Dios le ordenó. La obediencia bíblica no significa elegir qué mandatos queremos obedecer y no queremos obedecer. El rey Saúl fue rechazado por Dios cuando desobedeció el mandato del Señor de destruir completamente a los amalecitas y su ganado. Esto lo vemos en Primera de Samuel 15. La obediencia bíblica es entender lo que complace a Dios y hacerlo fielmente cada vez. Porque hay gente que piensa que podemos obedecer esto, pero esto no. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que obedecer sí o sí. Y hay cosas que Dios no las deja al libre albedrío, ¿verdad? Porque son cosas que no son exactamente fundamentales lo que Dios manda. Por lo menos los 10 mandamientos no da chance de que si quieres obedécelos o no, dice obedécelos. Esos son mandamientos. Ahora, hay algunos decretos que los deja si sí o si no, pero las cosas que Dios manda estrictamente que se hagan, eso no hay como alegar, no hay como decir, no, pues yo pienso que así está mejor. No, está mejor como Dios dice y como Él manda. Por eso mucha gente frustrada de lo que estaba diciendo la hermana, de lo que el mensaje que trae esa película, que se enojan con Dios porque no hacen lo que ellos quieren. Dios no hace lo que ellos dicen. Mire qué tremendo. Así que siempre se me viene a mí a la mente esos predicadores de televisión que dice: mande tanto y Dios le va a hacer el milagro. Y manda tanto y dice: Dios, hazle el milagro. Así, hazle el milagro. O sea, dándole órdenes a Dios para que haga lo que ellos quieren, porque ya le mandaron el billete, ya lo tienen en la bolsa. Y si Dios no hace el milagro,
¿A quién le reclamo? Si ese ya se fue de la televisión, él nomás vino a pedir su feria. Terrible. Entonces, por eso mucha gente se enoja. O gente que tiene un problema y tiene la fe que Dios le va a ayudar, pero a Dios no le place hacerlo. Ese es Dios. Y Él tiene toda la facultad, tiene toda la autoridad, tiene todo el derecho. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Somos pueblo suyo, ovejas de su prado. No hay problema para Él. Ahora, ¿por qué la gente se mete en el tema de que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren? Me llamó mucho la atención del testimonio que dio el hermano Quintanilla. Hermanos, que el muchacho ya no quiso tocar el piano porque Dios no hizo lo que él quería. Es triste, hermano. A mí me impactó ese testimonio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente así. Muchísima gente. Yo he hablado con personas que les digo del Señor y dicen, no, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui miembro de iglesia, diácono. Gente que estuvo sirviendo al Señor y porque Dios no hizo lo que ellos decían, se fueron. Triste. Porque Dios es Dios. Amén. Para eso Job, qué ejemplo más precioso. Cuando llega la mujer y le dice, bueno, Job, ¿todavía retienes tu integridad? Mire hermano, qué tremendo. Y cuando Job le dice, bueno, que vamos a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. Es más, si Dios me mata, Él sigue siendo Dios. Amén. Y a Él es la honra y la gloria. Y la señora no le gustó. Se disgustó mucho más por eso. Ya estaba a medias aguas cuando llega y le dice que por qué retiene la integridad, pero cuando él le dice que si me quiere matar, que me mate, él sigue siendo Dios. Y gloria a Dios, gloria a su nombre. No es fácil, hermano. Imagínese uno ya muriéndose en el hospital, gloria a Dios, aleluya. La gente dice, ¿y este loco qué le pasa? No entiende. ¿Por qué? Porque para uno el morir es ganancia, Aleluya. el vivir es Cristo. Amén. Y la gente no entiende eso. No. Lo ven a uno alabar y glorificar al Señor, es fanático, loco. Pero nosotros nos gozamos, nos alegramos, Amén. porque en la alabanza, hermanos, el poder de Dios se mueve. Amén. El Espíritu Santo se mueve en la alabanza. Así es. Y ahí tenemos registrado, hermanos, a Pablo y Silas. ¿Ya? Pero no vaya a pensar como la señora que no le gustaba leer la Biblia, pero ahí estaba en lo oculto todos los días. Y cuando dijeron de Pablo y Silas que estaban en la cárcel, dijo la señora, pues, dice, bueno, Pablo como quiera, dijo, pero la pobre Silas, ¿cómo? No era mujer, era hombre. Y ella, como no leía la Biblia, pensó que era mujer, Silas. Y dice, hermanos, tenemos que leer la Biblia para saber. Aleluya. No, hermano, Sí. parece chiste, pero a mí me pasó, pero yo no hablé, yo no dije nada. En mi pensamiento, cuando yo estaba de recién, apenas entrando a los caminos del Señor, yo leí y oía esas predicaciones y yo me quedaba pensando, decía, ¿quién es uno y quién es otro? Y por no preguntar, se me fue pasando el tiempo hasta que un día dije yo, ay, pues ¿quién es quién? Entonces me dije, pues dice aquí que, y hasta que no pregunté, salí de dudas, pero si no hubiera preguntado todavía estuviera con Todavía. eso, hubiera dicho también con él, pero eso pasa por falta de que no escudriñamos la palabra de Dios. Hay que leer. Sí, hay que leer, porque si no, Amén. pues es verdad, porque yo también estaba en ese dilema, porque yo no sabía quién era quién, pero yo por falta de conocimiento, porque yo no sabía, pero ya que entendí, dije, ay, sí, es lindo cuando uno estudia, cuando Amén. aprende. Yo también Hermano. estaba leyendo de cuando Felipe fue enviado por el Espíritu Santo, decía que yo no sabía que era eunuco. ¿Qué era eunuco? Okay. No sabía. Pregunté y me dijeron que era un eunuco. Es que, hermano, cuando uno no sabe,
o no entiende algo, pregunte. Sí. Amén. Pregunte. Por eso Y son clases. es la manera que vamos a aprender. Y yo me quedé con las ganas de seguir la clase. Se acabó el tiempo. Pero bueno, Aleluya, hermanos. gloria a Dios. Qué precioso es Aleluya. estudiar la palabra del Señor. Amén. Es bonito. Nosotros nos gozamos, nos alegramos. No necesitamos, hermanos, de ninguna otra cosa para poder estar contentos y felices. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros es un poder de Dios Amén. que se Aleluya. mueve tremendamente. Nomás quiero compartir, Diga. hermano, esta pregunta que dice, ¿qué desafío podría enfrentar el hablar de su fe en Cristo a su A familia? los familiares, sí. Amén. Y lo dice, ¿cómo puede ayudarlo Dios? Hubo una pregunta que me dijo una de mis hijas. Yo no entiendo cómo tú actúas como si no hubiera pasado nada. Dice, ¿por qué has perdonado? Y lo primero que se me vino a mi mente, le dije, ¿por qué no voy a perdonar si Dios, que es Dios, nos ha perdonado a nosotros? Amén. ¿Por qué yo no voy a perdonar? Ujú. Y entonces ahí mi hija ya no tuvo más palabras. Se quedó pensando, pues. Sí, pues es Porque que Dios nos perdona a cada momento. Porque a cada instante, cada minuto ofendemos. sí. Y Dios nos perdona, tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces, pues, se me vino ese pensamiento. Pues, si Sí. Dios nos perdona a cada momento, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? No vamos a perdonar. Sí, hermano. Y imagínense lo que le hicieron a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él padeció. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Ya, imagínense en la culminación de su sufrimiento. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Ahora, humanamente, ¿usted cree que no sabían lo que estaban haciendo? Sí. Claro que sabían. Y ellos lo que más deseaban en su corazón era matarlo. Para que se cumpliera la parábola que dijo el Señor, mandó a sus trabajadores y los mataron. Y mandó a su hijo para ver si lo respetaban, que dijeron, aquí viene el heredero, también matémoslo. Hermano, todavía él en ese punto dijo, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Ahora, en el plan divino, ellos lo que estaban haciendo era darle cumplimiento a la profecía. Ellos no sabían que estaban haciendo eso. Ellos lo que sabían era que estaban exterminando con aquel odio que sentían contra él para que se acabara el problema. Amén. Eso era lo que ellos miraban. Pero en el plan divino, ellos estaban cumpliendo la profecía que Dios ya había dado. Gloria al Señor. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Dios mío, traer esta clase, oh Dios de gloria. Gracias, Señor, por permitirnos gozarnos, aprender un poco más, Señor de gloria, de tu palabra divina, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo, Señor. Dales esa gracia, dale esa sabiduría, Señor de gloria, para que puedan, oh Dios mío, seguir buscando tu rostro, Señor, para que puedan seguir, oh Dios mío, caminando en tu camino santo. A aquellos que están conectados, Señor, a través de Facebook, Padre Celestial, los que lo van a ver después, oh Dios de gloria, por YouTube o por cualquier otro canal donde se pase, oh Dios de gloria, bendíceles en gran manera, Señor. Dales, oh Dios de gloria, de tu Espíritu Santo. Úngeles, oh Dios mío, para que puedan ellos seguir adelante. Y el que no te conoce, Señor, que entregue tu vida a ti, Padre Celestial, porque solo tú eres el único que nos das salvación en estos días. Así como tú fuiste el único que mandaste a hacer el arca para que se salvara el ser humano que no quiso obedecer. No quisieron obedecer a tu palabra y se perdieron, oh Dios mío. Permita que en este tiempo de la gracia, oh Dios, la gente pueda obedecer a su palabra y puedan salvarse, Señor. Gracias, Cristo Santo. Aleluya. Amén. Y amén. Dios les bendiga, Gloria a hermanos. Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Traigo mi mano ocupada.